podcast de Bitcoin Economics es eminentemente educativo y no pretende ser una asesoría financiera. Bienvenidos al programa Bitcoin Economics, donde compartiremos las aplicaciones de Bitcoin como moneda, red monetaria y blockchain. Sé parte de la nueva economía descentralizada. ¡Iniciamos! Bienvenidos a Bitcoin Economics, el programa donde nosotros les brindamos toda la información del 0 a 1 en lo que tiene que ver con Bitcoin como una criptomoneda, una red monetaria y utilizando la tecnología blockchain. Mi nombre es Mario López Salguero y hoy tendré el gran gusto de poder estar con ustedes en el programa número 137 de Bitcoin Economics. Lastimosamente, mis dos compañeros de fórmula tuvieron que ir a la conferencia mundial de Bitcoin, por eso es que no estarán en este programa ni en el próximo. No significa que no vayamos a pasarla muy bien aprendiendo sobre todo lo que tiene que ver de Bitcoin. El día de hoy tenemos un programa en el programa 137, donde hablamos de la estrategia de inversión en Bitcoin de nuestro muy mencionado Michael Saylor. Estamos hablando que Michael Saylor es uno de los inversionistas más grandes que tenemos en Bitcoin, pero ¿por qué es que lo empezó a invertir? ¿Cuándo empezó a invertir? ¿Y qué es lo que está haciendo para poder generar una rentabilidad mucho más grande que la mayoría de las empresas más grandes del mundo? Antes de empezar en el programa de hoy, les quiero recordar que pueden escribirnos al WhatsApp más 502 58 90 58 58. ¿Quieren algún tema? ¿Tienen alguna duda? ¿O quisieran aprender de cómo poder invertir en Bitcoin? Pues nos pueden escribir a nuestro WhatsApp. También si quieren saber sobre las últimas noticias de Bitcoin, les recomendamos que entren a Twitter o X como Bitcoin Radio GT. Aquí hay una tarea que les quisiera dejar que es bien interesante. Traten de no solo seguirnos como Bitcoin Radio GT, sino también qué tal si ustedes investigan a quiénes seguimos nosotros, ya que nosotros lo que estamos haciendo ahí es darles acceso a la red de las cuentas o los accounts más importantes de Bitcoin en el mundo. Así que si quieren saber a quién seguimos nosotros, entren a la cuenta de X. Entonces, el día de hoy lo que queremos hablar es sobre Michael Saylor y cómo ha sido su estrategia de inversión en Bitcoin. Cada vez que ustedes escuchan las noticias con nosotros, usualmente están escuchando de que Michael Saylor compró miles de bitcoins y miles de millones de dólares. Pero ¿por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y qué significa poder hacer esas inversiones? Bueno, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Empecemos con algo muy básico y es, ¿y quién es este señor Michael Saylor, que es la persona que consideramos el gurú de la inversión en Bitcoin? Bueno, Michael Saylor es un empresario e ingeniero estadounidense. Ya me cayó bien porque es ingeniero igual que yo. Es cofundador y presidente ejecutivo de MicroStrategy. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. MicroStrategy no inició como una empresa que iba a ser líder en Bitcoin, sino que es una empresa que se especializa en software de análisis de datos empresariales. Él personalmente se graduó del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y se destacó en la década de los 90 como un innovador tecnológico y empresario exitoso. Bajo su liderazgo, MicroStrategy se ha convertido en la pionera de soluciones de inteligencia empresarial, no inteligencia artificial. Esto lo que también me llama la atención es que su perfil era de temas de análisis y manejo de riesgos, logrando así salir a la bolsa en el 98. O sea que MicroStrategy no es una empresa nueva, pública desde el 98. Pero su carrera ha estado marcado tanto en grandes éxitos como controversias financieras. Pero ha sido una persona que le ha gustado hacer bastante disruptivo de una forma bastante constante. Entonces, ¿qué pasó de ser una empresa? Y le voy a dar un dato que es bien interesante. Vamos a hablar lo que llamamos la pre-época Bitcoin y post-época Bitcoin. ¿Por qué es que está ese corte? Porque vamos a hablar de los retornos promedios que estaba teniendo las acciones de MicroStrategy antes de que pasara a invertir en Bitcoin. ¿Y qué significa invertir en Bitcoin? Y una vez que pasa esa época, ¿cómo ha crecido su rendimiento? Y aquí vamos a hablar, piensen ustedes si los rendimientos que voy a hablar de MicroStrategy no les encantaría para su propia empresa. Pues bueno, empecemos hablando de la historia de cómo MicroStrategy logró entrar a Bitcoin. Entonces, todo empezó con algo que nosotros conocimos como el antes y después, que es la pandemia del COVID. En ese momento, Michael Saylor se enfrentaba con una pregunta crucial.
Y aquí viene la parte interesante. ¿Cómo preservamos el valor del capital de las empresas en un entorno de alta rotación y política monetaria expansiva? Aquí viene un dato bien interesante. ¿Qué significa esto? Si ustedes vienen y imagínense todo el trabajo, ustedes que son emprendedores o empresarios, todo el trabajo que le dedican para poder generar un porcentaje de utilidad de su empresa. ¿Cuál es ese porcentaje de utilidad? ¿Será que estamos hablando de que su utilidad en promedio es un 7%, 8%, 10%? Dios, quisiera 15%. Perfecto. Tenemos un año, hablemos el año 2024, perdón, donde nosotros hicimos todo el proceso de, con mucho esfuerzo, conseguir clientes, lograr cuidar los costos y lograr ser rentables después de pagar impuestos. Esa rentabilidad, nosotros lo que hacemos es que hay dos formas de cuidarla. O la metemos en una cuenta bancaria para que genere intereses, la reinvertimos en la infraestructura de nuestra empresa para que genere así más utilidades, o venimos y hacemos una repartición de dividendos hacia los socios. Pero ¿qué es lo que pasa? Imagínense que a ustedes les costó con tanto esfuerzo y con cansancio y noches sin dormir y tiempo de la familia lograr un 15% de rentabilidad. ¿Qué ha pasado? La inflación, que es la pérdida del valor adquisitivo que tiene el dinero, en promedio, y vamos a ver si la versión oficial y la versión real, la versión oficial es que estaba en ¿qué? 8, 9, 10%. Entonces, si ustedes imagínense, tuvieron el esfuerzo de poder generar 10% de rentabilidad y ese 10% lo pierden, no literalmente, pero le baja el valor de ese dinero en un 10%, significa que esa utilidad en 10 años, ustedes ya perdieron el valor adquisitivo de ese dinero. Y eso fue lo que preguntó Michael Saylor, es cómo ahora no solo es ser rentable, no solo es generar patrimonio, sino que es resguardar ese patrimonio para que crezca o genere más valor y no pierda valor. Esto lo que hizo Michael Saylor es que al observar la impresión de dinero por parte de los gobiernos, generaban la depreciación. Hablemos de Estados Unidos, el Federal Reserve, que es el banco central equivalente, estaba poniendo la maquinita a trabajar y lo que hacía es que con eso bajaba el valor adquisitivo o se generaba mayor inflación. Y empezó a cuestionarse la eficacia de mantener efectivo como una reserva de valor. ¿Se ha recordado que hemos hablado de la reserva estratégica de Estados Unidos o la reserva de valor? Bueno, pues eso es lo que estamos hablando. Si nosotros venimos y agarramos ese montón de dinero y lo pasamos a efectivo, ese de efectivo cada año pierde, hablemos que en promedio, entre un 8 y 10% el valor. Esa es la que dicen la teórica. Pero cuando ustedes van al supermercado y cuando ustedes van a tratar de comprar nueva materia prima, se dan cuenta que no subió un 10%, subió un 20, 25%. Entonces, tanto esfuerzo para que los costos se suban en 25, el dinero que generamos baje. Ahí es donde se puso Michael Saylor a decir, ¿será que no deberíamos de evaluar algunas alternativas más sólidas? Como por ejemplo invertir en oro, que era una de las razones que estaban, pero ya hablamos en episodios anteriores de cómo ese valor de dinero invertido en oro no es tan fácil de manejar, no se puede mover, no es líquido. Y ahí es donde entonces Michael Saylor encontró Bitcoin, que se dio cuenta que era una reserva de valor con emisión limitada y resistente a la inflación, lo cual cambió de forma radical su visión sobre las finanzas corporativas. Ahora, esta es una frase que él lo mencionó y a mí me gusta mucho, que dice que una de las prioridades más importantes que tiene que tener cualquier financiero en una empresa, ya sea que el financiero son ustedes mismos o alguien más, es no solo velar por la rentabilidad, sino el resguardo del valor del valor que tenemos en el tiempo. O hablemos del valor de la reserva de valor que tiene nuestro dinero en el tiempo. Entonces, su lectura sobre depreciación del dólar se dio cuenta de que lo que tienen que hacer es proteger el valor de los activos. Si el mismo valor que teníamos antes, ahora no hagamos un vehículo como depreciación, pero solo tener cash está perdiendo valor. Entonces, ¿cómo fue sus momentos claves para él? Bueno, fue el año 2020. En agosto de 2020, MicroStrategy anunció la compra de 250 millones en Bitcoin como parte de su estrategia de tesorería. Ahora, ¿por qué es tan icónico esta compra? Porque ahora cada semana casi que escuchamos que MicroStrategy está comprando Bitcoin.
Pero en esa decisión, en agosto del 2020, fue un hito, porque fue la primera empresa pública en reemplazar una porción significativa de sus reservas de efectivo por una criptomoneda. Eso fue la primera empresa pública que pasa por todo el proceso de Wall Street, y ustedes pueden invertir en la bolsa y pueden invertir en MicroStrategy, que ahora cambió de nombre solo Strategy. Pero fue la primera que se tomó el riesgo, sabiendo que iba a tener un escrutinio, iba a ser cuestionado por los accionistas, que son públicos en el sentido de que cualquier persona puede comprar esas acciones, de por qué está metiéndose en un tema de criptomonedas. Esta acción generó un enorme interés mediático y atrajo tanto a los críticos como a los entusiastas del equipo o el ecosistema de las criptomonedas, específicamente Bitcoin. A lo largo de los meses siguientes recibió palo. Es increíble cuando ustedes miraban las noticias de cuestionamiento. Porque acuérdense que muchas personas en ese momento, ahorita ya tenemos los ETFs, entonces ya hay inversionistas que son profesionales que ya comprenden Bitcoin, pero en ese momento no. En ese momento la compañía decidió tomar un salto de fe, le diría yo, para poder seguir comprando Bitcoin, pero de una forma agresiva, lo que convirtió a Saylor en una figura prominente dentro del mundo financiero alternativo. Ahora, tenemos que estar claro de que esto no fue fácil. El cuestionamiento que se le hizo a Michael Saylor por sus accionistas, por su junta directiva y por todos los medios, les cuento, le afectó fuertemente en el valor de las acciones. Pero empieza entonces un tema que es bien importante que ustedes tienen que pensar en su negocio. Ustedes están tomando decisiones que saben o confían que va a generar una buena rentabilidad a largo plazo, o por el miedo a la crítica y a perder oportunidades de corto plazo, ustedes están sacrificando el futuro de su negocio. ¿Por qué les digo esto? Porque en el corto plazo haber comprado Bitcoin por parte de Michael Saylor le costó caro en el precio, en la percepción de la confianza que tenían en la empresa. Todos los analistas le estuvieron dando una regañada tremenda en todos los medios, y el precio de la acción bajó en corto plazo. Pero hoy podemos decir de que Michael Saylor se posiciona como uno de los evangelistas de Bitcoin. Y esto es bien difícil, amigos, porque nosotros es bien fácil ver para atrás y decir, sí, Michael Saylor lo hizo bien. Pero en ese momento él pudo haber invertido en Bitcoin, pudo haber invertido en muchas cosas, y en muchas de estas otras opciones pudo haber sido que no le saliera el negocio, como dirían. Es muy difícil poder tomar una decisión cuando no sabemos lo que nos depara el futuro. La percepción pública es que se consideraba como un visionario, pero también que había tomado como CEO de una empresa pública un riesgo totalmente excesivo sobre algo que no necesariamente estaba probado, aunque ya Bitcoin tenía una década de haber sido creado. Entonces, él lo que hizo fue lo que llaman una profecía de autocumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? El hecho que él haya invertido como una empresa pública en Bitcoin, el hecho que él sea un evangelista de Bitcoin, lo que está haciendo es que está creando de que las personas tengan una mejor adopción, lo cual va a generar un incremento de precios, lo cual va a generar una mejor rentabilidad. Algunas frases icónicas que les recomiendo que él ha mencionado, que son muy interesantes, dice: Bitcoin es el activo más seguro y confiable que hemos encontrado para preservar el valor de nuestro negocio. Y esta es una, vamos a mencionar varios, pero lo importante que quiero que ustedes piensen es, se puede imaginar el riesgo que él tomó, donde agarró el dinero de sus accionistas, de su empresa, y lo apostó en un activo que ante sus ojos era el mejor activo y más seguro, pero ante todos los demás era uno de los que tenía el mayor riesgo posible, porque no era en la forma tradicional de inversión. Esto es una de las cosas que nos hace diferentes cuando nosotros tomamos un riesgo y somos innovadores disruptivos. Probamos cosas que no necesariamente funcionan o han sido funcionando en el pasado. Es un riesgo que tomamos, debería ser un riesgo controlado. Obviamente estos 250 millones no era el capital completo de la empresa, pero sí era una gran parte. Al día de hoy, ahora sí todo el dinero está en Bitcoin, pero en su momento no. Él lo que hizo fue tomar un riesgo controlado para evidenciar que un activo no controlado por el gobierno, descentralizado, que está cambiando el mundo, lo iba a hacer, especialmente iniciando con su empresa.
Así que eso fue una de las primeras cosas que quisiera que ustedes piensen a la hora de hablar de Michael Saylor. Hoy, pues ya podemos hablar un poquito en los siguientes segmentos de cómo fue esa estrategia y qué es lo que tanto ha comprado. Pero lo más importante, ¿qué tanto le funcionó esa estrategia a la hora de poder rendir cuentas ante la bolsa y ante los accionistas? Todo esto lo vamos a seguir platicando en los siguientes segmentos y ahora los dejamos con unos mensajes de nuestros patrocinadores que hacen posible que Bitcoin Economics esté con ustedes cada semana. ¿Te gustaría invertir en Bitcoin pero no sabes cómo hacerlo? Solicita una asesoría que te permita invertir en Bitcoin de una forma rápida y segura. Mi nombre es César Tánchez y puedo guiarte paso por paso y sin tener acceso a tus fondos. Solicita una propuesta al WhatsApp +502 59 19 05 42. Tus clientes se confunden de tu propuesta única de valor y por ende te comparan únicamente por precio. Tu embudo de ventas no está generando los prospectos que necesitas. Tu estrategia y tu cultura no generan el compromiso de tus colaboradores a la ejecución. En Gerente de los Sueños te acompañamos con herramientas prácticas, simples y relevantes para acelerar tu negocio. Pide tu cita en la página gerentedelosueños.com. Esperemos que estén disfrutando el programa número 137 de Bitcoin Economics, donde estamos hablando de la estrategia de inversión en Bitcoin de Michael Saylor. Ya platicamos en el primer segmento de lo que es, quién es Michael Saylor y cómo se volvió famoso en el mundo de Bitcoin a través de su empresa MicroStrategy. Les recordamos que ustedes nos pueden mandar mensajes al +502 58 90 58 58 o darnos un like, un seguimiento. Nos pueden dar inclusive likes en YouTube, nos lo pueden dar en cualquiera de las principales plataformas donde ustedes pueden escuchar radio por internet, como Spotify, Amazon Music, también en Apple Music. Es más, les pido un favor, si le estamos dando valor, ¿qué tal si ustedes nos pueden entrar a dejar un pequeño felicitaciones o el programa está muy bien y no sé cuántas estrellas, pero si fueran 5 estrellas las que nos dan, unas 5 estrellas sería ideal para nosotros, y compartan el programa de Bitcoin Economics para que así más personas puedan platicar, o como me encantó una t-shirt que dice: ten cuidado porque puedo hablar de una forma explosiva de Bitcoin cuando estamos en alguna cena. Estamos hablando en el primer segmento hablamos de lo que era la biografía de Michael Saylor, un poquito de su transformación de visiones de inversionista y los momentos de su compra principal de $250 millones en Bitcoin en el 2020. Ahorita vamos a hablar en este segmento, ¿qué significa esta inversión o cómo es su estrategia de inversión de Michael Saylor? Entonces, el tema de Michael Saylor es que es increíble que él decidió el concepto del dollar cost average o del costo del dólar promedio. ¿Qué quiere decir? Para él es irrelevante el precio que tenga Bitcoin porque él tiene una estrategia de generación de fiat, o hablemos de inversión a través de dólares, para específicamente trasladarlo a Bitcoin. Esta es conocida como lo que llaman un Bitcoin Standard también, que es una compra masiva y acumulativa de Bitcoin. Su sueño es poder ser considerado el segundo o tercero más grande de las billeteras o de las empresas que más Bitcoin tienen. Ahora, quiero solo hacer un pequeño paréntesis ahí. ¿Qué quiere decir esto? Si ellos vienen, y ya platicamos que ahorita la cantidad de personas que se está buscando manejar Bitcoin, estamos ahorita en $100 y pico mil dólares por Bitcoin. Y la expectativa es que esto puede llegar a $1 millón el Bitcoin. ¿Quiénes son los que más tienen dinero que hacer? Sino los que tienen la mayor cantidad de Bitcoin. Sí, existe la billetera de Satoshi Nakamoto que tiene 1 millón de Bitcoin, pero esa es una que está pues en el limbo. Hay pues básicamente como otro 1 millón de Bitcoins que está perdido porque las billeteras ya no pudieron ser accesadas por los dueños o los dueños fallecieron. Entonces, cuando hablamos ya de una MicroStrategy que por política, no importando el precio, no importa cuánto esté, va a poder enfocarse en compras periódicas a distintos precios, pero no importa la volatilidad del mercado, sino que ellos lo que definen es: vamos a generar una rentabilidad a través de la adopción de Bitcoin. Él ahorita está ya más de 200,000 Bitcoins. Les voy a dar el dato exacto en el tercer segmento de cuánto tiene ya MicroStrategy. Pero lo interesante es eso.
él lo que hace es que hace rondas de inversión, o sea, lo que hace es que saca a la venta acciones de su empresa para que las personas lo compren con dólares y esos dólares agarra el dinero a través de inversionistas y lo que hace es comprar Bitcoin. ¿Qué es el cambio más grande? Sí, ellos todavía siguen siendo una empresa de análisis de mercado. Es más, yo les recomiendo que ustedes entren a la página de MicroStrategy porque hay eventos que realizan en MicroStrategy muy interesantes sobre análisis de mercados y también sacan muchos webinars para saber sobre tendencias. Es bien interesante, así que les recomiendo que ustedes la busquen. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo MicroStrategy como concepto? Es este uso del capital corporativo. Porque para hacer esto, y esto solo quiero decir porque es bien interesante, ellos tuvieron que hacer un cambio en su política de tesorería. ¿Qué significa esto? Es que la tesorería de ellos la cambiaron de un modelo tradicional de políticas corporativas que tiene. Y esto es bien interesante porque tuvieron que ir a pelear, no pelear, pero luchar para que la Bolsa de Valores, la SEC y todas estas instituciones que regulan la bolsa tuvieran una aprobación, porque esto no es así como que yo voy a invertir y agarro dinero y lo invierto. Hay un proceso de rendimiento de cuentas. ¿Cómo contabilizan el tema de las inversiones? ¿Han tenido una ganancia del valor o una pérdida? Esto lo manejamos un poquito cuando se recuerdan en el episodio sobre cómo lograr contabilizar, en el caso de Guatemala, el tema de una inversión y que se manejaba mucho como un diferencial cambiario donde podías tener ganancia o pérdida financiera. Pues todo esto fue donde MicroStrategy desde el 2018-19 empezaron a poder preparar para que no se metieran en problemas con los entes reguladores. Pero al final lo que están haciendo ellos es que están sustituyendo dólares por Bitcoin como su activo de reserva. Vamos a poner un ejemplo. Cuando estamos hablando de Warren Buffett, por ejemplo, él lo que hace es que invierte en empresas, en acciones, esperando que tengan un rendimiento superior al estándar de mercado. Y cuando él ve que hay una oportunidad, liquida esas acciones y se llena de efectivo. Ese efectivo, pues ya sabemos que tiene un tema de inflacionario que hace que pierda el valor en el tiempo. Por eso es que es más efectivo no tener el dinero en el colchón, que sería el equivalente a tenerlo en una cuenta, depreciándose. Y así lo podemos utilizar como una analogía. Imagínense que su abuelito viene y fallece. No, por favor, no crean que esperamos que les pase y que sus abuelitos duren mucho tiempo. Pero pongámosle que ustedes llegan a la casa después de que fallece su abuelito y encuentran el colchón lleno de dinero. Y él llevaba 50 años de guardar ese dinero. Ese dinero que él hubiera utilizado para poder hacer un negocio, para poder comprar activos o lo que sea, ya no vale lo mismo que vale hoy. Ha perdido radicalmente su valor. Lo mismo pasa con tenerlo en una cuenta inactiva. Sí, puedo ganar intereses, pero ¿cuántos intereses realmente podemos ganar? Por eso es que su enfoque es más un modelo de capital corporativo, donde está sustituyendo fiat por Bitcoin. Otra de las cosas que está haciendo es una estrategia enfocada a deuda. Él ha emitido bonos convertibles y préstamos respaldados para comprar más Bitcoin. ¿Por qué? Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto porque esto es bien interesante. Y les digo, César como yo hemos hecho esta estrategia obviamente a un nivel muy por debajo de lo que está haciendo Michael Saylor. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Pónganse a pensar. Si ustedes vienen y sacan un préstamo prendario, uno que solo sea por su nombre, ¿cuál es la tasa que están utilizando los bancos en promedio para hacer un préstamo? ¿10, 12, 15%? Pongámosle. Bueno, 15% es el costo de ese dinero al año. Más originación, más otros gastos, seguros y lo que sea. Pongámosle que llegamos hasta el 20%. ¿Cuál es el retorno que nosotros les decimos cada segmento de las noticias? En promedio, pues ha estado en un 60, 50, hasta 200% de retorno. Entonces ustedes pueden, lo que está haciendo Michael Saylor es esto, agarra dinero, que obviamente en Estados Unidos y a niveles de esos volúmenes, están hablando de que son tasas de 4 o 5%, o por lo menos un porcentaje arriba de la tasa activa que tiene el mercado. Y lo que está agarrando es ese dinero de costo bajo para generar rentabilidad muy alta a través de la generación de la volatilidad del dinero, del valor de Bitcoin. Entonces estamos agarramos dinero barato
para generar rentabilidad muy alta. Ese mismo concepto es el que deberíamos de pensar sobre el costo de oportunidad. Michael Saylor lo que dijo es, bueno, lo puedo invertir en el negocio, me va a generar una rentabilidad de 10, 15, 20, versus lo meto en Bitcoin y en vez de perder dinero o perder el valor del dinero en el tiempo, estoy generando rentabilidad superior. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Emite bonos y presta dinero del modelo corporativo para conseguir Bitcoin. Y a diferencia entre la deuda tradicional, también está hasta ahora haciendo apalancamiento con las criptomonedas, o en este caso Bitcoin, para poder generar más dinero para comprar más Bitcoin. Una de las cosas que es clave en la estrategia que tiene Michael Saylor es el concepto de HODL, que se recuerda HODL, de hold on for dear life, es agárrense, pues agárrense porque ya viene hasta por su vida. ¿Qué significa esto? Él lo que está diciendo es, todo lo que estamos haciendo es generar fiat para comprar más Bitcoin. ¿Por qué? Porque a la hora de comprar más Bitcoin, va a poder guardarlo y no vender el Bitcoin cuando hay caídas del valor. Porque ahí lo que pasa es que nosotros cuando empieza a caerse el precio creemos que es, ya se está cayendo el precio, mejor lo vendo para que así después cuando vaya a la alza lo compro. Pero es exactamente contrario a lo que está utilizando Michael Saylor. Michael Saylor dice, no importa el precio, ya hay para arriba o hay para abajo. Y es más, me adelanto una de las noticias de hoy, que MicroStrategy compró 4,020 Bitcoin para un valor de $427 millones esta semana. Pero miren lo interesante de esta inversión de esta semana. No estamos en un precio bajo. El precio promedio de esos $427 millones fue de $106,000 por Bitcoin. Entonces, para él, la estrategia ya no es un tema de a qué precio voy a comprarlo. Es cuánto dinero tengo que generar para poder comprar más Bitcoin. Y una vez que tengo ese Bitcoin, no se vende. Porque lo que está haciendo es creando confianza en el crecimiento a largo plazo de este activo. También tiene que tomar en cuenta de que Michael Saylor es súper inteligente y lo que está haciendo es que está tratando de diversificar sus fuentes de ingreso para que así pueda mantener Bitcoin, inclusive para poder generar algunas ventajas fiscales en Estados Unidos. Por eso también tenemos que estar claros de que él, aunque lo ha hecho a través de la empresa, él también como título personal ha sido un inversionista fuerte y ha logrado hacer la separación entre el patrimonio personal y el patrimonio empresarial. ¿Qué vamos a lograr con esto? Que él tiene. Entonces, repito, ¿cuál es la estrategia? Compra masiva y no vender. No importa el precio, cuando tengo dinero, lo meto en Bitcoin. No se vende y vamos a generar un patrimonio a largo plazo. Si ustedes creen que esa es buena estrategia, pues bueno, en el próximo segmento les voy a decir cuáles han sido los resultados de esta estrategia e inspirarlos a ustedes para que así puedan ustedes también hacer una estrategia a escala más baja, igual que todos nosotros, para poder generar riqueza. Pero antes de eso, escucharemos los mensajes de nuestros patrocinadores. Así que espero verlos con el siguiente segmento. ¿Deseas ser parte de una comunidad comprometida con el aprendizaje constante en el uso inteligente del dinero? Te animo a unirte a la comunidad Finanzas Integrales. El pago de tu suscripción te dará acceso a webinars mensuales en vivo, todas las grabaciones, un grupo exclusivo de WhatsApp para la comunidad y mucho más. Para suscribirte, visita finanzasintegrales.com. ¿Deseas clarificar tu mensaje para que más clientes te compren? Utilizando la metodología StoryBrand, hemos acompañado a más de 25 empresas a incrementar su cierre de ventas, diseñar un embudo de ventas que genere más negocios y comunicarse de forma efectiva para no ser parte del ruido. Pide tu cita en la página gerentedelosueños.com para tu acompañamiento personalizado. Esperamos que les esté gustando este episodio número 137 de Bitcoin Economics, donde estamos hablando de la estrategia de inversión en Bitcoin de Michael Saylor. En el primer segmento hablamos de quién era Michael Saylor, quién es, porque no se ha muerto, quién es Michael Saylor y cómo se volvió famoso en Bitcoin. La segundo segmento hablamos de cuál es la estrategia y ahora vamos a hablar, ¿y esa estrategia ha funcionado o no ha funcionado? Antes de eso les recordamos que nos pueden mandar mensajes al más 502 58 90 58 58. Nos encanta que nos manden mensajes. Yo me gozo leyendo los mensajes. O si no, en Twitter como Bitcoin Radio GT. Entonces, ¿cómo han sido los resultados de MicroStrategy desde antes o después de su estrategia de Bitcoin?
Entonces, una de las cosas que quiero que estén claros es MicroStrategy al día de hoy está valorada en 101,000 millones de dólares. Yo sé que son números muy grandes, pero es considerada la empresa número 175 de las empresas más grandes del mundo. Entonces, quiero darles un contexto de cómo fue antes o después. Todo lo que vamos a hablar del market cap. Market cap, para que ustedes, los que no conocen, es cuánto es lo que vale la empresa en la bolsa. Y voy a hablar de qué tanto cambió año con año. Entonces, voy a hacer previo a Bitcoin, después de Bitcoin. En el 2018, hablemos de un par de años, tenía una capitalización o un market cap de 1.35 mil millones. Voy a agarrarlo ya todo como que 1,000 millones porque si no son números muy grandes. Tiene 1.35. Y el retorno que tuvo en ese año fue de menos 10%. O sea, fue una empresa deficitaria. En el año 17, un año antes, fue deficitaria en un 33%. O sea, que iba en negativo contra negativo. Pero ¿qué pasó en el 19? Ahí ya logró salir a punto de equilibrio, que fue previa pandemia, que llegó a tener un valor de 1.44 y en el caso del 19 generó 6%. 6.68% es un retorno relativamente razonable para una empresa en la bolsa de valores. Pero miren lo que pasó en el 2020. Subió su valor de 1.44 a 3.6 y el retorno en plena pandemia fue de 149%. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que en pandemia logró generar una rentabilidad del 149%? Pero ¿cómo creció exponencialmente? 2021 de 3.6 a 6.14. Después, miren qué interesante, del 21 al 22 baja de 6 a 1, pero cuando pasa al 23 sube a 10 billones o 10,000 millones. O sea, pasó de 6 a 10 en 2 años, pero ¿qué pasa el 24 y 25? El 24 brinca de 10 a 80 y de 80 a 102,000 millones. Retornos. Hablamos de que en el 2021 de 70.67 a la caída del 22, que bajó en un 73%, ya para el 23 generó 546% de retorno y en el 24 665. 6 veces el valor de lo que es ese dinero. Y lo más interesante, al día de hoy en el 2025 ya lleva acumulados 26% de retorno. O sea, si ustedes hubieran invertido el 1 de enero en MicroStrategy, así como en el último segmento vamos a hablar de precios y retornos, en el periodo, si hubiera sido una inversión en MicroStrategy, era 26.5%. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Será que esta estrategia funcionó? Bueno, no ha sido fluido. Ya se dieron cuenta que en el 2022 sí tuvo una caída fuerte. Esto fue un tema de cuestionamiento sobre el valor. ¿Qué pasó en 2022? Si se recuerdan, se cayó el precio de Bitcoin. Y a la hora de caerse el precio de Bitcoin, se generó esa caída del valor. Mas, sin embargo, como Michael Saylor está viendo esto a mediano o largo plazo, no vendió ni un Bitcoin. Aún, es más, siguió comprando en la caída Bitcoin. Por supuesto, se pueden imaginar la presión que haber tenido sobre los analistas del Wall Street y de toda la bolsa, sobre sus accionistas. La presión definitivamente fue sumamente alta. Pero ¿qué es lo que pasa? Fue consistente y el año siguiente generó 546 y el siguiente 665% de retorno. Esto es como cuando Bukele invirtió no estoy diciendo que sea a favor o en contra de Bukele, pero si algo hizo Bukele que fue interesante para Bitcoin es que fue el primer país que generó una reserva estratégica de valor ahí y compró Bitcoin. Lo mismo pasó al principio, él lo compró por ahí por el 2020, 2021 y lo interesante es de que recibió palo por haber hecho eso. Entonces, aunque estamos hablando de que si tenés eso, las famosas manos de diamante, tienes el valor y la convicción de aguantar movimientos de precio. Y para ustedes, amigos, que dicen, sí, es muy fácil eso de plano ahorita, pues el otro año recuerden que se cierra el ciclo de 4 años de crecimiento del valor y va a caer. Pero cuando caiga el otro año, van a vender sus Bitcoin. Porque les prometo que Michael Saylor va a estar pendiente para ver quién vende Bitcoin para comprarlo y mejor a un precio más barato. Pero, ¿cómo le fue a Michael Saylor en esto? Bueno, al día de hoy, hablemos del día 19 de mayo, que fue el último dato que conseguí. Él ya tiene en sus arcas 576,230 Bitcoin. Más de medio millón de Bitcoin. ¿Qué es lo que es interesante?
¿Cuál es el precio promedio de compra que ha tenido MicroStrategy? Ha sido en el valor de 66,384. ¿Qué quiere decir esto? De que estamos hablando de que el costo promedio de lo que se ha invertido, oigan esto, miren para salir la relación que viene interesante. Lo que ellos han invertido en Bitcoin ha sido más o menos 33 mil millones, pero su valor actualmente son 102 mil millones, o sea que es 3 veces el valor. ¿Por qué es que es esta diferencia? Sí, subió el precio de Bitcoin y eso ha generado rentabilidad, pero otro es que ya las personas han confiado en ellos y valoran más allá del Bitcoin que ha comprado. O sea, no solo vale la empresa por lo que tiene en Bitcoin, sino por todo lo que vale como empresa. La empresa, vale la redundancia. Ellos lo han, por supuesto, de nuevo, no todo ha sido alegría, ya que lo han manejado que ellos eran el equivalente a un ETF disfrazado de una empresa tecnológica. O sea, ellos lo que hacían era hacer una estrategia de inversiones o de inversionistas que querían invertir en Bitcoin, pero que no tenían una herramienta hasta este año que empezaron los ETFs para invertirlo. Y en realidad así era. Como era la única empresa que tenía como política desde su tesorería invertir en Bitcoin, si tú eras un inversionista y querías invertir en Bitcoin, pero no querías ser el dueño del Bitcoin, sino lo querías hacer a través de una empresa, pues MicroStrategy era su mejor opción. Pero hablemos un poquito, ok, esto suena muy bonito, ahorita lo estamos viendo muy bien. El 2026, o sea, cuando estemos en 2027, vamos a estar viendo los porcentajes del negativo posiblemente que tenga de retorno, pero como de nuevo, él está apostándole al $1,000,000, hay que tomar en cuenta de que sí le costó en varias cosas a Michael Saylor. Uno, un riesgo asumido de reputación y un riesgo financiero. Y si Bitcoin no hubiera funcionado, ese es un gran tema. Hubiera sido del dinero de él y sus inversionistas que metieron en Bitcoin en el 2020. Pero esa es una pregunta. ¿Qué garantía tienen ustedes de que su negocio vaya a funcionar? ¿Qué garantía tenemos de que la economía va a crecer? Bueno, pues todo eso es un tema de manejo de riesgos. Recibió críticas constantes de analistas financieros tradicionales, obviamente. Más que no solo criticaban a Bitcoin como un concepto de moneda, de una moneda digital, sino que a él porque está invirtiendo en algo que no es tan tangible. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso de Bitcoin de plano es fraude o ese de Bitcoin no sé ni para qué sirve? Pues eso han sido las críticas. Pero también una de las cosas que a él le ha tocado muchísimo a él hacer es manejar esos cuestionamientos de la volatilidad en la comunicación pública que le toca hacer. O sea, acuérdense que un CEO de una empresa pública tiene que tener llamadas trimestrales con los accionistas, primero para tranquilizarlos y segundo para contarles cómo va la cosa. Bueno, pues a él le ha tocado recibir mucha crítica sobre, bueno, subió Bitcoin, bajó Bitcoin. Yo estoy seguro que Michael Saylor al principio era igual que nosotros, que estaba con aquel estrés de que subió, bajó. Ahora nosotros ya estamos un poquito como él, donde realmente el precio es irrelevante. Lo que tenemos que tener es más fiat, quetzales o dólares para poder comprar más Bitcoin. Ahora, esto también tiene un rol activo Michael Saylor. Michael Saylor ha sido ponente en por lo menos las últimas 4 años que yo estaba en la conferencia de Bitcoin, que lastimosamente este año no pude ir. Él ha sido ponente y ha sido lleno total. Por eso es que a Saylor se le llama el evangelizador de Bitcoin. ¿Por qué? Porque no solo participa en eventos, entrevistas, podcasts, sino que fundó lo que llaman Saylor Academy, donde pueden las personas recibir educación gratuita sobre Bitcoin y sobre inversiones. También es una persona que tiene una gran red de redes sociales, ¿verdad? Pero redes para influencia en el mundo corporativo. A él lo invitaron en el tema de Donald Trump para poder entender este mundo. Es más, habían rumores que Donald Trump quería utilizar a Michael Saylor como el zar de las criptomonedas, le llamaban, que era la persona que iba a ver la regulación sobre las criptomonedas. Pero ahora, ¿cuál es el futuro de Michael Saylor y de MicroStrategy? Michael Saylor dice, él cree que Bitcoin sí va a llegar al $1,000,000. Es más, su afirmación no es si va a llegar, va a llegar. La pregunta es cuándo. Eso todavía no está claro. Pero también él lo visualiza, MicroStrategy, de una modelo de tecnología, de análisis, pero enfocado a ser el banco de Bitcoin del futuro. Él quiere tener, cuando en vez de que estar vendiendo su Bitcoin, quiere comprar más Bitcoin porque puede apalancarse después para conseguir más dinero para comprar más Bitcoin. Y lo que está haciendo es que está anticipándose a la ola masiva de adopción institucional que ya empezó con los ETFs. Así que
¿Cómo podemos cerrar este concepto de la estrategia de Michael Saylor? Es las principales lecciones que deberíamos de aprender nosotros como emprendedores o inversionistas. Número 1, tenemos que estar claros que hay un gran valor en tener una convicción estratégica. Si le apuesto algo y tiene que ser a mediano o largo plazo para que sea sostenible en el tiempo. Tenemos como emprendedores o inversionistas que tomar riesgos calculados. No metieron toda su tesorería de un solo. Tuvieron que hacerlo pausado para poder llegar a manejar ese riesgo. Y siempre tener cuidado de tomar decisiones a veces contra la corriente. Porque si eres uno más del grupo, ¿será que tus resultados van a ser diferentes? Y finalmente, tu pensamiento de tu negocio o de tus emprendimientos debe de ser a largo plazo en un entorno donde todos están luchando por el corto plazo. Una empresa en la pública, todos quieren ver el reporte trimestral, el reporte anual, cuando deberíamos estar pensando en el reporte de la década. Y eso es lo que está haciendo la diferencia Michael Saylor. En el próximo segmento ya entraremos al que me gusta, que es donde hablaremos del precio. Y les cuento, la noticia del mundo es que rompimos el precio de Bitcoin la semana pasada. Ya les voy a contar de qué se trata y cómo estuvo comparado contra lo que fue el mercado, los Magnificent Seven. Pero antes de eso, les pedimos que escuchen estos mensajes de nuestros patrocinadores, que son empresas que confían en nosotros y en Bitcoin. ¿Te gustaría invertir en Bitcoin pero no sabes cómo hacerlo? Solicita una asesoría que te permita invertir en Bitcoin de una forma rápida y segura. Mi nombre es César Tánchez y puedo guiarte paso por paso y sin tener acceso a tus fondos. Solicita una propuesta al WhatsApp +502 59 19 05 42. ¿Deseas realizar una desintoxicación digital en donde vives y trabajas? Para esto necesitas rodearte con la naturaleza, pero de una forma sostenible. En By Botanic te acompañaremos en tus proyectos de jardines verticales, azoteas verdes, paisajismo y jardinización, pero de una forma que mejore el medio ambiente. Para conocer más de nuestros proyectos y cotizar el tuyo, búscanos en la página bybotanic.com. Esperamos que hayas disfrutado todo el concepto de la estrategia de inversión en Bitcoin de Michael Saylor. Ustedes se identifican, obviamente, quitémosles como 18 ceros a las inversiones que hace Michael Saylor contra lo que podríamos nosotros, pero ¿no se identifican ustedes con eso de decir, bueno, todo lo que yo pueda generar de efectivo o de quetzales o dólares, lo voy a invertir en un activo que me va a generar rentabilidad y no solo la pérdida del valor que voy a tener en el tiempo por culpa de la inflación? Si no me creen, pues por eso es que hablamos en el cuarto segmento que dice César, el segmento que le gusta a Mario, sobre cómo fue el precio. Bueno, el día de hoy tenemos un precio en el momento que lo actualicé de 109,971. Del precio que estuvimos en la semana pasada, que era 105,000, ha subido un 4.44. Entonces, pongámonos a pensar sobre el year to date, ¿verdad? Lo que es si ustedes hubieran invertido $100 o 100 quetzales el 1 de enero de este año. Si ustedes hubieran invertido en Bitcoin hoy, ya tendrían 16.75% de rentabilidad. Pero ¿cómo se compara eso contra los valores de la bolsa de valores? Ya hablamos sobre el tema de MicroStrategy, cómo ha estado generando un porcentaje positivo, pero el Magnificent Seven, que era Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla, si hubieran invertido en esas 6, menos 5.36. O sea, de 16 positivo que hubieran invertido en Bitcoin, si hubieran agarrado ese mismo dinero y lo meten en las principales empresas de tecnología en el mundo, pérdida de 5.36. Si hubieran invertido en el Standard & Poor's, que es el de las 500 empresas más grandes del mundo, o específicamente públicas en el mundo, menos 1.34. O sea, invertir en la bolsa, pues les hubiera generado pérdida versus Bitcoin, que iba a 16. Veámoslo ahora sobre los últimos 12 meses. Los últimos 12 meses, Bitcoin ha generado, o sea, si hubiera sido hace la misma semana que el año pasado a esta semana, 57.57 versus Magnificent Seven, 24.34 y Standard & Poor's, 9.39. En pocas palabras, más del doble de lo que generó el Magnificent Seven y más de casi 6 veces de lo que es el Standard & Poor's. Pero ¿cuál es la noticia realmente que nos entusiasma? Es que el 22 de mayo
o sea, hace más o menos 4 días, llegamos al punto del all-time high más grande de la historia de Bitcoin, el precio más grande que ha llegado Bitcoin. Así que ahora el índice de elasticidad ya no va a ser de 109,000 como habíamos llegado hace unos meses. Ahora llegamos al $111,986. ¿Esto qué quiere decir? Que al precio de hoy de 109, que ya es un montón, todavía, si ustedes invierten el día de hoy y vuelve a romper el récord del precio, que creo que sí lo va a hacer todavía un par de veces este año, podrían tener un 1.83% de retorno. O sea, no solo ya rompimos récord, sino que de todos modos todavía podremos llegar a tener una mayor rentabilidad si logramos alcanzar ese precio. El Fear and Greed Index, este es un indicador que se utiliza en la bolsa de valores, así como en Bitcoin. Sobre 50 o menos es que estamos con miedo, 50 más es avaricia, que es el que está positivo. Básicamente no se movió. La semana pasada estaba en 74, que fue cuando empezó a crecer Bitcoin, y esta semana lo tenemos en 73. Así que si esos quieren ver ustedes temas de rentabilidad, será que MicroStrategy, y MicroStrategy, solo para que tengan la noticia, se lo acabo de mencionar, compró 4,000 Bitcoins, 4,020 Bitcoins a un precio promedio de 106,000. O sea que si pensamos 106,000 versus 111, ya tuvo retorno de millones, por lo menos un par de millones, porque compró con 427 millones de dólares. Y pongámosle que tuvo un retorno, se echó como 3 millones de dólares así de nada en una semana. ¿Quién de ustedes no quisiera unos 3 millones de dólares? Bueno, MicroStrategy lo logró. La semana pasada, bueno, las noticias es que pues tuvimos el all-time high, que ya lo mencionamos. La semana pasada tuvimos el gran gusto de poder estar compartiendo con nuestros amigos del ecosistema de Bitcoin a través de las diferentes celebraciones de Bitcoin Pizza Day. Como ustedes saben, el 22 de mayo se celebra la compra más cara de la historia, que fueron 10,000 Bitcoins para 2 pizzas de Papa John's. Así que espero que hayan disfrutado la pizza, y si no, pues ya les dé hambre para que pidan una su pizza el día de hoy. Hoy, como les mencioné, están mis 2 compañeros de fórmula, César Tánchez y Diego Villeda, fuera del país porque están en Las Vegas en la conferencia de Bitcoin. Les quiero contar, mañana van a poder disfrutar César y Diego la charla de J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos. También va a estar el famoso Ross Ulbricht. Si ustedes no se recuerdan qué fue, busquen el episodio donde hablamos de cómo fue la primera persona que lo mandaron a la cárcel por un tema de redes sociales. También va a estar Eric Trump y Donald Trump Jr., los 2 hijos de Donald Trump. Michael Saylor, que estamos platicando el día de hoy, va a estar presente. O sea, mañana va a estar Diego y César saludando a Michael Saylor, lo que sea de lejitos, pero va a estar en el mismo salón. Inclusive Cynthia Lummis, la congresista de Estados Unidos, que ha sido la pro Bitcoin desde su historia, bueno, por los últimos 2 años, pues ahí estarán. Así que, ¿qué tal que van a tener una plana mayor en la conferencia de Bitcoin? A ver, cuando me manden noticias, tal vez el próximo lunes, le voy a pedir a César y Diego que me manden ahí en las noticias cómo les fue la conferencia, y después platicaremos en vivo y a todo color con ellos. Otro de las noticias bien interesantes, esta es la próxima noticia, es donde ya me pongo a pensar, ¿será que vamos a repetir varias de las grandes tendencias virales del pasado, solo que ahora con Bitcoin? Pues, ¿qué les parece esta? Hippie, JIPPI, lanza un juego educativo en realidad aumentada, parecido a Pokémon Go, pero ahora con Bitcoin. Y lo van a lanzar, adivinen dónde, en la conferencia de Bitcoin en Las Vegas en 2025. Así que si ustedes van a estar bajando una aplicación, van a estar jugando y ganando pues, satoshis, ¿verdad? Porque no creo que a Bitcoin, satoshis en ese juego que puede ser que se extienda globalmente. Si funciona, no funciona, con el lanzamiento que están haciendo en la conferencia de Las Vegas. Como ustedes imaginarán, el hecho que esté Eric Trump y Donald Trump Jr. no es coincidencia. ¿Por qué? Porque salió la noticia en estos días de que Trump Media Group, que es la empresa de Trump, recaudó $3,000 millones solo para comprar Bitcoin y otras criptomonedas. O sea, el presidente, que obviamente no sé si es conflicto de interés o cómo es el rollo ahí, pero está teniendo ya públicamente $3,000 millones solo para comprar Bitcoin. ¿Será que él sabe que todavía le falta bastante por crecer ese precio? Interesante. Ya hablamos también que Strategy añadió los 4,000 Bitcoins a un precio promedio de 106,000. Pero aquí vienen ustedes otra de las personas que ya están cambiando, porque esta persona que es el autor de Padre Rico, Padre Pobre, él había hecho menciones hace unos 3-4 años de que Bitcoin no era bueno, que deberíamos de evaluarlo, que no sé qué.
Pero mire lo que dice ahora. Incluso 0.01, que estamos hablando de que 0.01 son como $1,000, de Bitcoin será invaluable en 2 años. Y quizás te haga muy rico. Por favor, no te pierdas el momento más fácil de la historia para hacerte rico y tener libertad financiera. Hecho y dicho, vamos a hablar de esto en un par de años en Bitcoin Economics. ¿Será que los que sí compraron se van a hacer pues ricos? Otra de las cosas que estamos viendo es de que ya los países no solo están viendo el concepto de una reserva de valor estratégica, todavía encuentran un gran valor en poder minar Bitcoin. Y aunque no lo crean, el país que acaba de hacer una asignación fuerte fue Pakistán. Porque Pakistán asignó 2,000 megawatts. Solo para tener un contexto, 2,000 megawatts es un montón de energía para poder generar centros de inteligencia artificial y minería de Bitcoin. ¿Qué porcentaje? No sé qué es de la generación eléctrica, pero se puede imaginar 2,000 megawatts para poder generar Bitcoin y inteligencia artificial. Otra de las cosas, esta es una noticia muy interesante. Yo no sabía que Conor McGregor, como ustedes saben, es el de los luchadores más exitosos en el MMA o de la lucha que yo le digo siempre todo terreno porque es de todos los tipos de artes marciales. No sabía yo que estaba luchando para ser un político, pero él es de Irlanda y ahora lo que dice es que Conor McGregor dice, seré el primer presidente en poner Bitcoin en el balance en un país de Europa. Como él ha ganado tanto y es realmente una persona súper exitosa en artes marciales, yo no creo que nadie le va a decir que no, que si no le van a tener miedo de que los matara. Así que vamos a ver si Conor McGregor se vuelve el primer presidente en Europa de poner balance de Bitcoin. Otra de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta es que estamos ya a unos centímetros, o como decimos, nos queda muy poquito. El 23 de mayo, o sea, hace 3 días, el gobernador de Texas insinuó que se iba a firmar finalmente la ley de reserva estratégica de Bitcoin. Le voy a decir mi suposición. Yo creo que o la firma mañana o la firma pasado. ¿Por qué? Porque es la conferencia global de Bitcoin. Yo estoy casi seguro para hacer el show que el gobernador de Texas puede ser que si va a firmar, lo va a hacer mañana en frente de todas las personas que están participando en la conferencia. Por eso les digo, los próximos 2 días síganos en X o en Twitter, porque vamos a estar publicando bastantes noticias de lo que está sucediendo en esa conferencia. Y si ha sido la tendencia como en otras conferencias, es más, la primer compra de Bitcoin por El Salvador lo hizo en una conferencia de Bitcoin. Así que puede ser que salgan noticias muy interesantes, estén pendientes de redes sociales. Y finalmente, como no todo es así, uno podemos ver el problema de la macroeconomía y cómo se está moviendo el tema de aranceles. Bueno, ¿qué tal si les parece que el presidente de Trump propone un arancel del 50% a la Unión Europea a partir del 1 de junio del 2025? No solo hay depreciación, no hay inflación, no solo tenemos unas guerras de aranceles y todavía ahora ya no solo lo hizo con China, lo hizo con México, ahora ya también la Unión Europea. Creo que valdría la pena que pongan sus centavitos en Bitcoin. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa de Bitcoin Economics número 137, donde hablamos de la estrategia de inversión de Bitcoin de Michael Saylor. Les tendremos noticias sobre la conferencia global de Bitcoin, donde está Diego y César. Termino siempre diciendo las mismas frases. Diego dice, todos los caminos nos llevan a Bitcoin, especialmente como diría Michael Saylor, o si no, como digo yo, recuerden que Bitcoin ya es otra cosa. Esperamos verlo la próxima semana y recuerden, si no han comprado Bitcoin, ya van tarde. Nos vemos el próximo lunes.